Buen día, hoy vamos a hablar de los tipos de choque y su integración en la clínica. Entonces vamos a dar inicio. Mi grupo está conformado por Diego Alexander García Ayala, Angelicet Barrera Nore y Karen Vanessa Alférez Alvarado. Entonces el choque es un síndrome que se va a caracterizar fundamentalmente por una inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular. De esta manera va a causar un flujo reducido y si este llega a ser marcado o sostenible, va a causar un daño progresivo a la célula y va a afectar las necesidades metabólicas de esta debido a la hipoxemia y a la isquemia que se va a causar. Generalmente, este choque suele ser resultado de diferentes procesos patológicos que van a estar relacionados muchas veces con diferentes emergencias que pueden causar tanto insuficiencia cardiovascular aguda, como llegar a producir en casos extremos la muerte, si es que pues al paciente no se le impone un tratamiento oportuno pues al tipo de choque que presenta, es decir, al síndrome. Vamos a hablar un poco de cómo debe perfundirse normalmente el flujo sanguíneo para de esta manera continuar con cada tipo de choque y ver cuáles son las alteraciones que tienen en esta perfusión del flujo sanguíneo. Entonces, este flujo sanguíneo, esta perfusión debe ser directamente proporcional al débito cardíaco e inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica. Este control pues va a estar como dependiendo de unos mecanismos que entre los más importantes encontramos la actividad del sistema nervioso autónomo, la liberación de metabolitos vasodilatadores como la adenosina, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la liberación de epinefrina, norepinefrina, vasopresina, cininas y prostaglandinas y los mecanismos que controlan el balance del agua y los electrolitos. Entonces, en conclusión, se puede definir al choque como una reducción marcada y sostenida de la perfusión tisular con una hipoxia consecuente y un daño progresivo celular. De esta manera, el choque se puede clasificar en choque hipovolémico, que suele presentarse por una hemorragia extrema, una hemorragia externa, perdón, una hemorragia interna, una pérdida plasmática, una pérdida de fluidos y electrolitos y pues los pacientes van a llegar con lo que son traumas, con lo que son sangrados gastrointestinales, con lo que son los hemotórax, las quemaduras, diarreas, vómitos, ascitis. En el shock cardiogénico tenemos como principales patologías a llevar pues para el shock las arritmias, el infarto del miocardio, las miocardiopatías, la insuficiencia renal, mitral, perdón, entre otras patologías que van a ser consecuentes a un shock cardiogénico. Tenemos de igual forma un shock obstructivo que va a estar causado por un neumotórax, por un taponamiento pericárdico, por una pericardis constrictiva, por una estenosis mitral o aórtica, entre otras patologías que también se van a asociar a este shock. Y por último tenemos el shock distributivo, que puede ser séptico, anafiláctico, neurogénico, por drogas vasodilatadoras o por una insuficiencia adrenal aguda. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que es el shock hipovolémico. Este se va a caracterizar por una disminución efectiva del volumen circulante intravascular y va a estar relacionado con la pérdida de sangre, plasma, líquidos y electrolitos, como lo dijimos anteriormente. Estos fenómenos suelen conducir a lo que es una hipotensión arterial y una disminución del volumen diastólico de llenado. En los pacientes que presentan este tipo de shock, el organismo suele defenderse con una vasoconstricción para mantener de esta forma la presión arterial temporalmente. Sin embargo, cabe resaltar pues que no se va a reemplazar el volumen perdido y la hipotensión se va a acentuar, al igual que la resistencia arterial y la venosa periférica, produciendo de esta manera un colapso a nivel de la microcirculación con la consiguiente hipoxia progresiva, pues produciendo de esta manera un desbalance en el aporte y en la necesidad de oxígeno de los tejidos. Esta pues alteración que dijimos anteriormente va a llevar pues a que se cause una isquemia y en casos extremos una muerte celular, como se dijo anteriormente. Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de este choque hipovolémico y entre estas tenemos en primera instancia la pérdida del volumen sanguíneo circulante. Va a ser la primera característica de los pacientes que presentan un choque hipovolémico. Va a continuar con una hipotensión severa y posterior a esto va a presentar una disminución del gasto cardíaco, es decir, una caída del pulso y por ende una hipotensión. Va a presentar taquicardia, vasoconstricción arterial,
una hipoxia tisular, un metabolismo anaeróbico, posterior a esto un incremento del lactato en la sangre, una disminución de concentración de fosfatos de alta energía, un incremento de la adenosina, hipoxantina y axantina, causando una falla de la bomba de sodio-potasio, una hipocalemia, una hipocalcemia, una liberación de enzimas proteolíticas, una falla de múltiples órganos y en consecuencias extremas la muerte. Hay unos patrones hemodinámicos que hay que tener en cuenta para clasificar a un paciente con choque hipovolémico. En estos casos estos pacientes van a presentar lo que es una disminución del volumen minuto, una presión capilar pulmonar baja, una presión venosa central baja, una resistencia vascular alta, un transporte de oxígeno bajo, un consumo de oxígeno bajo y una extracción tisular de oxígeno bajo. Posterior a esto, vamos a hablar del choque cardiogénico. Este se va a relacionar directamente con una falla de la bomba cardíaca con la alteración de la contractibilidad miocárdica funcional o estructural. Implica por lo menos del 30 al 40% de la pérdida del miocardio funcional para que cause esta falla de la bomba cardíaca. El infarto al miocardio agudo suele acompañarse muy cercamente con este tipo de shock que suele ser moderado y va progresando a severo, suele tener una mortalidad asociada de un 80 a un 90%. Es decir, que los pacientes que van a presentar un infarto al miocardio agudo, dentro de las primeras 24 horas se va a desarrollar un shock cardiogénico. Esto pues en el 50% de los casos. Entre la fisiopatología va a iniciarse con una falla de la bomba cardíaca, como ya se dijo anteriormente. De esta manera va a caer el gasto cardíaco, va a ocasionar una hipotensión, una oliguria, una disminución de la presión del llenado del ventrículo izquierdo, posterior a esto una acentuación de la hiperperfusión arterial coronaria y disfunción miocárdica, un aumento de la presión en cuña pulmonar con una congestión pulmonar, un incremento de la hipoxemia, una falla de múltiple de los órganos y por último va a llegar a ocasionar lo que es la muerte. Para los pacientes que presentan este tipo de choque cardiogénico se van a tener unos patrones hemodinámicos como lo son que su volumen minuto va a estar disminuido, su presión capilar pulmonar va a estar alta, su presión venosa central se puede encontrar tanto normal como alta, su resistencia vascular se va a encontrar alta, su transporte de oxígeno bajo, su consumo de oxígeno bajo y su extracción tisular de oxígeno se va a encontrar bajo. Los pacientes pues que desarrollan este tipo de shock suelen presentar una extensión del infarto, una propagación de trombos intracoronarios, una combinación de la disminución de la presión de perfusión coronaria en un incremento de la demanda del oxígeno del miocardio, va a presentar miocitos en la zona del borde del infarto con más susceptibilidad a episodios de isquemia adicional. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el choque obstructivo. Las diferencias pues ya fueron mencionadas anteriormente, que fue pues lo primero que se grabó en el video. Esta suele originarse por una reducción del gasto cardíaco que de acuerdo a la severidad del cuadro, puede desencadenar un síndrome del shock. El taponamiento cardíaco, el neumotórax y la embolia pulmonar aguda va a requerir un manejo de emergencia con diagnóstico y un tratamiento inmediato para este paciente. Por ende, debe practicarse periocardiocentesis para el taponamiento cardíaco, anticoagulantes y trombolíticos en caso pues de una embolia pulmonar masiva. Y además de esto, puede llegar a ser necesaria una embolectomía en estos casos pues de embolia pulmonar masiva. Continuamos hablando de lo que es un shock distributivo. Ya las causas también fueron mencionadas en el inicio de este video y suelen estar relacionadas a diferentes mecanismos fisiopatológicos con una disminución de la resistencia vascular sistémica y con una hipotensión pues que se caracteriza de la mayoría de los shocks. Continuamos con lo que es el choque séptico. Este va a ser un síndrome producido en el caso pues por una acción directa de un microorganismo que lo que va a hacer es entrar al torrente sanguíneo y dejar sus toxinas en dicho paciente. Esto sumándose a la respuesta inflamatoria pues que va a causar el paciente debido a la acción directa de estos microorganismos va a crear
una superinfección, lo que va a producir una liberación exagerada de mediadores que van a llevar al paciente a que éste genere rápidamente un shock. Los microorganismos más frecuentes que vamos a encontrar involucrados en estos pues son los gram positivos. Entre estos pues tenemos lo que es la Escherichia coli, tenemos lo que es el Proteus, y entre los gram negativos cocos pues vamos a tener los estafilococos y los estreptococos. Los pacientes afectados con mayor frecuencia son aquellos que se encuentran inmunodeprimidos, que se encuentran en el extremo de la vida, que son diabéticos, que son afectados con SIDA, con leucemias, con infecciones severas de origen digestivo, genitourinario y biliar. Esto quiere decir que en teoría los pacientes que se encuentran inmunodeprimidos o que tienen como esas deficiencias o esos déficits de anticuerpos va a tener más presencia de un choque cardiogénico. Posterior a esto, vamos a hablar, un choque séptico, perdón. Posterior a esto, aquí encontramos una pequeña definición de lo que es el choque séptico. Posterior a esto vamos a hablar de los mecanismos hemodinámicos de este shock séptico. Entre el primero de estos tenemos la sepsis, que va a ser característica o como los síntomas característicos de un paciente con shock séptico. En sepsis va a ser la temperatura mayor a 38 grados o en dado caso menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 90 respiraciones por minuto, una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, y vamos a encontrar unos leucocitos con más de 12.000 o menores a 4.000. Esto pues más del 10% de abastonados. El segundo mecanismo hemodinámico, vamos a encontrar una hipotensión arterial, mostrando que el paciente va a tener una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio. Y por último tenemos entre los mecanismos hemodinámicos que va a presentar un paciente con shock séptico, va a ser una hipoperfusión tisular, que se va a caracterizar por causar en el paciente una acidosis láctica, una oliguria, alteraciones en el estado mental, que pues suelen ser muy poco frecuentes porque también suelen ser características pues de este mecanismos hemodinámicos del shock séptico. Ahora vamos a hablar un poco de las fases evolutivas de este mismo shock. Entonces el paciente va a tener una etapa inicial de desencadenamiento, va a continuar con una etapa de compensación pues por los mecanismos homeostáticos eficaces. Posterior a esto va a haber una etapa de descompensación inicial que pues tiende a ser progresivamente rápida por lo general. Y por último va a tener una etapa de descompensación avanzada que va a conducir la mayor parte de las veces a la muerte. Es decir, que los pacientes que ya se encuentren en esta última etapa de compensación, ya los recursos terapéuticos actuales pues pueden que no le causen mucho efecto a estos pacientes. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el shock neurogénico. Este puede ser pues causado por diferentes mecanismos o diferentes acciones, como puede ser un dolor, un trauma, como algunos factores psicológicos, como drogas vasodilatadoras, entre otros mecanismos que pues van a dar lugar como a una estimulación exagerada del reflejo vagal, produciendo un shock distributivo con disminución del gasto cardíaco, produciéndose de esta manera una hipotensión arterial y un déficit del riego sanguíneo al cerebro con una hipoxia correspondiente. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes que se van a encontrar relacionados con el shock anafiláctico. Entre el primero tenemos un antígeno sensibilizante que casi siempre es administrado por vía parenteral. Vamos a tener una respuesta al anticuerpo de clase inmunoglobulina E. Va a haber una sensibilización del sistema de células cebadas y también de basófilos. Vamos a encontrar una reintroducción de factor sensibilizante, casi siempre pues por vía sistémica, una desgranulación de células cebadas por liberación o por generación de mediadores, una producción de varias respuestas patológicas por mediadores derivados de las células cebadas que pues se van a manifestar como anafilaxis. De esta manera terminamos vamos a hablar un poco del shock irreversible, que no es
pues un shock común o que pues es, por así decirlo, la última etapa del shock. En este caso, pues la evolución del shock sin tratamiento es el shock sin que no se encuentra tratamiento, el cual empieza a producirse fallos de cada sistema orgánico. El paciente empieza a tener una sintomatología que no se va a poder controlar, los tratamientos no van a poder controlar aquellas personas que pues ya están en esta etapa final de este choque y por ende va a causar la muerte del paciente sin duda alguna. Ya después de haber hablado de cada uno de los tipos de shock, vamos a hablar un poco del diagnóstico del mismo. Por lo general, pues se van a tener en cuenta una sintomatología que va a ser característica de todas las formas del shock. Entre estas tenemos la hipotensión arterial, que en un adulto pues se considera una hipotensión cuando la presión sistólica va a estar menor a 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media va a ser menor a 60 milímetros de mercurio. En las personas que son hipertensas crónicas se va a considerar una hipotensión cuando la presión arterial media va a encontrarse entre los rangos de 40 milímetros de mercurio por debajo de la cifra habitual. Pues igualmente en estos pacientes va a ser importante la caída de la presión ortostática y pues si llega a haber una hipotensión arterial va a ser como una característica esencial de este shock. Por lo general también suele acompañarse con lo que es una taquicardia, una oliguria. Vamos a encontrar ese paciente con una piel fría, pegajosa en las extremidades. Vamos a encontrar los pulsos periféricos débiles, muchas veces ausentes. Vamos a encontrar una taquipnea. Podemos relacionar algunos antecedentes algunos antecedentes que ha tenido el paciente con los tipos de choques. Por ejemplo, el HDA en pacientes con úlcera péptica sangrante masiva y el último diagnóstico, el último mecanismo sintomatológico que se debe tener en cuenta para el diagnóstico del choque va a ser el estado mental, que puede ser normal, comprometido o en nuestros casos mayor pues de lo que se puede clasificar, es decir, que el paciente se va a encontrar agitado, se va a encontrar confuso, muchas veces lo vamos a encontrar en coma. Esto pues claro está debido a la perfusión deficiente que se va a encontrar en el cerebro. Posterior a esto, vamos a hablar acerca de lo que es la fisiopatogenia del choque. Entonces vamos a encontrar que en un choque hipovolémico va a haber una pérdida de líquido hemorrágica, por ende una disminución de la precarga, un bajo gasto cardíaco, lo que es un descenso de la presión arterial media y de esta manera va a causar un shock. Dado caso pues de que el paciente no se trate ese shock como es, va a haber un fracaso multiorgánico y por ende una muerte. En los casos en que se presenta un shock obstructivo va a haber un taponamiento del pericardio, de igual manera va a haber una disminución del llenado, un bajo gasto cardíaco, un descenso de la presión arterial media, va a presentarse el shock y si no se controla, fracaso multiorgánico y muerte. En un shock cardiogénico vamos a encontrar una lesión o una necrosis miocárdica. Es un síntoma que es esencial para los pacientes que presentan un shock cardiogénico. Posterior a esto va a haber una disminución de la función sistólica, va a haber un bajo gasto cardíaco, un descenso de la presión arterial media, un shock, un fracaso multiorgánico y una muerte. Y ya por último, en el distributivo se pueden presentar dos ocasiones, cuando hay una disfunción miocárdica, que siendo el 10% de esta disfunción miocárdica va a causar lo que es una disminución de la función sistólica, un bajo gasto cardíaco, un descenso de la presión arterial media, un shock, un fracaso multiorgánico y una muerte. Y cuando encontramos un shock distributivo, pero hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, en este caso en un 90%, va a presentarse un gasto cardíaco normal o alto, va a haber un descenso de la presión arterial, un shock, un fracaso multiorgánico o una muerte. Si tenemos en cuenta esta fisiopatogenia, podemos analizar y saber que los diferentes choques se van a presentar iniciando por diversas circunstancias, por diversos mecanismos que se van a alterar en el organismo, pero todos van a dar como resultado un descenso de la presión arterial media causando un shock. Y antes del descenso de la presión arterial media, claro, está debe haber un bajo del gasto cardíaco. Y por último, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento de estos pacientes que presentan shock. Entonces, el tratamiento va a ser dependiendo de la etiología, de la duración, de la severidad
se debe tener en cuenta en general que al paciente hay que mantenerlo perfundido los órganos más vulnerables, es decir, hay que mantener súper perfundido el sistema nervioso central, el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón. De igual forma hay que mantener la presión arterial media en cifras no menores a 60 milímetros de mercurio, porque ya menores a esta cifra puede haber una complicación mayor en los pacientes que presentan un choque. También se debe corregir la hipoxemia mediante oxigenoterapia con ventilación adecuada y asistida si es necesario. Hay que corregir la anemia, hay que de esta manera mejorar el débito cardíaco, y estas medidas deben dirigirse para específicamente tratar el shock. Además de esto, un reemplazo del volumen hipovolémico es muy importante para sobrellevar este shock. Hay que evaluar el paciente y debido a esa evaluación hay que tener una presión hay que tener hay un control de la presión venosa central, un incremento gradualmente de esta, y por ende hay que administrarle fluidos, no dejar de administrarle fluidos a este paciente. El fluido que después se va a seleccionar, aunque sea controversial, pues puede depender mucho de la pérdida producida. Puede ser un fluido como la sangre, como el plasma, como el agua, como los electrolitos. Hay que analizar también en qué circunstancias se encuentra el paciente para saber qué líquido se le debe administrar. Si es necesario usar sangre, es preferiblemente utilizar un paquete pues, de glóbulos rojos y solución salina isotónica. Hay que administrar coloides, pues que suelen ser soluciones de alto peso molecular para incrementar la presión oncótica del plasma, mejorando de esta manera pues el intercambio de fluidos del espacio intersticial al intravascular, pero se debe tener también muy presente que estas moléculas pueden causar efectos adversos en las membranas capilares pulmonares del paciente en shock, complicando aún más la función de este órgano. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se le va a aplicar a un paciente o se le va a administrar a un paciente un coloide. Además de esto, tenemos la administración del plasma, que puede ser también pues, beneficiosa en algunos casos porque actúa como expansor plasmático y puede mejorar algunos defectos de la coagulación. De esta manera tenemos el Dextran, que es un coloide polisacárido de alto riesgo de alto peso molecular. Hay que tener en cuenta que pues, ya se mencionaron los riesgos que se pueden tener con aquellos coloides. Hay unas drogas que también se deben administrar, pero no vamos a entrar mucho en la parte del tratamiento con drogas, porque es algo que en este momento nos compete. De esta manera hemos terminado nuestra charla de lo que son los tipos de choques y cómo lo podemos relacionar con la clínica. Muchas gracias por su atención.